Entonces, historia de la espiritualidad. Ya hemos hablado del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el principio de la Iglesia. Hoy toca ya los dos primeros siglos, tres en Roma. Persecución de los cristianos mártires. Pues bien, si bien en los primeros años la Iglesia pasó casi inadvertida para el Imperio Romano, poco a poco, a medida que se extiende, pues se va haciendo presente en la vida de las ciudades y comenzó a ganarse antipatías. Según la tradición, la primera persecución fue ordenada por Nerón, el año 37 o 68. Entre esos años tuvo que ser, en la ciudad de Roma, que se calcula que fue en el año 64. En esta época, los dos grandes referentes espirituales de la Iglesia son estos dos muy claros: la virginidad y sobre todo el martirio. Los mártires eran aquellos que morían por su fe y eran vistos como un ejemplo de autenticidad de fe cristiana. Se convirtieron en un punto de referencia y eran vistos, fijaros bien, como otros Cristos, estrechamente unidos a Jesús. Y de hecho inspiraron a muchos que no eran creyentes a convertirse. Desde entonces se sucedieron periodos de relativa tranquilidad con otros de persecuciones muy cruentas. En el siglo III, estas pasaron a ser sistemáticamente dirigidos contra toda la Iglesia como institución. Todo esto dura desde el siglo III hasta el siglo IV, el año 313, donde el emperador Constantino decidió dar libertad de culto a los cristianos. Se inicia entonces un importante periodo que vamos a tratarlo para la próxima charla del mes de junio. Ya les mandé más o menos el guión. Como consecuencia de estas persecuciones, comenzó a haber cristianos que sucumbieron ante la presión y prefirieron traicionar su fe, ofreciendo culto a los dioses del imperio. Eso tiene un nombre muy especial: lapsis, o renegados de su fe cristiana. Otros pues sufren horribles torturas, incluso mutilaciones, pero no llegan a morir. No quieren renunciar a su fe. Estos son distintos de los mártires, llaman los confesores. Claro que también hubo cristianos que perdieron su vida. Estos son los que propiamente podemos llamar mártires. Se convirtieron en gran todos los cristianos, incluso para parte de los paganos, pues su entrega mostraba claramente la solidez y la autenticidad de su fe. Ahora, ¿qué significa ser mártir? El martirio, más que un ejemplo, es un ideal, pues un buen cristiano ha de seguir a Jesús hasta el final, incluso hasta la muerte. Sabemos que Dios quiere que seamos felices, pero a veces la verdadera felicidad, la evangélica, exige de nosotros un gran sufrimiento, incluso en muchos a lo largo de todos los siglos, incluso la muerte. Entonces los mártires se convierten en referencia también para nosotros, no por lo mucho que sufrieron, sino porque permanecieron fieles a pesar de sufrir unos padecimientos que les llevaron a la muerte. Cuando uno da su vida por el Evangelio, está imitando con fidelidad a Cristo, el cual por fidelidad al Padre y por amor a nosotros, pues murió en una cruz. Por este motivo los mártires son los más unidos a Cristo, de tal forma que son considerados como otros Cristos. De hecho, contemplando su muerte, podemos contemplar a Jesús. Y así los mártires nos muestran que el Evangelio no es un simple ideal, sino algo muy real, que puede vivirse en este mundo. Fijaros, una clave importante del heroísmo de los mártires es que tienen la plena certeza de que el Espíritu de Jesús habita en su corazón, comparte con todos sus padecimientos. Fijaros lo que dice
San Policarpo, mártir, en el siglo II. Dice así: porque ¿quién podrá dejar de admirar su nobleza, su resistencia paciente y su lealtad al Señor, siendo así que cuando eran desgarrados por los azotes, de modo que el interior de su carne quedaba visible incluso hasta las venas y arterias de dentro, todo esto lo soportaban con paciencia, de modo que los mismos que lo contemplaban tenían compasión y hasta lloraban, en tanto que ellos mismos alcanzaban un grado tal de valor que ninguno de ellos lanzaba gritos o gemidos, mostrándonos con ello a todos que en aquella hora los mártires de Cristo, que eran torturados, estaban ausentes de la carne, mejor dicho, que el Señor estaba presente en comunión con ellos. Esto está hablando San Policarpo, ¿eh? Está hablando él. Bien, y este es del siglo II. Efectivamente, la Iglesia primitiva consideraba que el martirio es un camino espiritual que lleva a la unión con Dios, la cual se alcanza en el momento de la muerte. Eso lo sentía muy claramente San Ignacio y por eso pidió a los cristianos romanos que no impidiesen que fuese entregado a las fieras del circo, porque quería culminar un proceso de maduración espiritual que él sentía en su interior. Mientras era conducido a Roma, iba escribiendo cartas a las distintas iglesias. Fíjate lo que dice aquí en la carta a los romanos: porque no quisiera que procurarais agradar a las personas, sino a Dios, como en realidad le agradáis, porque no voy a tener una oportunidad como esta para llegar a Dios. Ni vosotros, si permanecéis en silencio, podéis obtener crédito por ninguna obra más noble. Escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío muero por Dios, a menos que vosotros me lo dificultéis. Os exhorto, pues, que no uséis de una bondad inoportuna. Dejadme que se han entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy trigo de Dios, soy molido por las dentelladas de las Claro. fieras, Eso es para para ser la así gloria. derrayado No, pero puro no se Cristo. trata, se trata de oírlo. Se trata de Esto dice la carta a los oírlo. romanos, ¿eh? De San Ignacio. No oigo con mi ordenador. Ahora, ¿cuál es el sentido del martirio? Bueno, Quien muere mártir es proclamado santo por la Iglesia, porque dar la vida es la máxima expresión del amor. Lo dice el mismo propio Jesús: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los amigos. Mirad, en el martirio, el mártir ha culminado totalmente su camino hacia la unión con Dios. El testimonio de los mártires era tan admirable que atraía a la fe cristiana a muchos paganos, ya que mostraba con bastante claridad que su fe no se apoyaba en simples ideas, sino en un Dios que existe realmente. Y fijaros bien, así por cada cristiano que moría martirizado, multitud de paganos se convertían. Por eso la Iglesia considera la mejor predicación del Evangelio es el testimonio de los mártires. Y eso lo estamos viendo ahora mismo, ¿eh? En las iglesias perseguidas, especialmente en África, incluso en Asia. A pesar de las persecuciones, de la represión, esta gente pues vive su fe y no tiene miedo a que les delaten o que mueran. Se entregan a la muerte por Jesucristo. Lógicamente, el martirio pasó a ser un elemento fundamental de la espiritualidad cristiana. Pronto se rindió culto a los mártires, confiando en su poder intercesor, ya que estaban muy unidos a Jesús en el cielo, y comenzaron a escribirse edificantes vidas de mártires, que fueron y son de gran ayuda espiritual para los cristianos. Una de ellas es el martirio de San Policarpo, que ya hemos hablado un poquito hace un momento, les citaba. ¿Cómo no le importaba dar su vida por Cristo? Ahora, ¿cómo vivía la Iglesia esta espiritualidad del martirio, martirial? Siguiendo el ideal del martirio, los primeros cristianos se veían a sí mismos caminando hacia el martirio y sabían que este camino lo recorrían junto a Cristo, pues sentían que Él estaba en su interior.
compartiendo sus alegrías, compartiendo sus penas. En este contexto se entiende que San Ignacio de Antioquía, en su carta de Efesios, se llama a sí mismo Teófilo, es decir, portador de Dios, y anime a todos los cristianos a sentirse también portadores de Dios, porque Ignacio experimenta la divina presencia del Espíritu de Dios en su corazón y considera que esto no es algo exclusivo de él, sino de todos los seguidores de Cristo. Sabemos que a la base de esta vivencia está la espiritualidad de San Pablo, quien afirma que somos testigos del Espíritu Santo en la primera carta de los Corintios. O sea que mirad, la espiritualidad martirial era vivida por toda la Iglesia. Los cristianos sentían que caminaban junto a Jesús hacia la cruz cada vez más. A causa de su fe, pues eran insultados, vejados, incluso golpeados, aunque dichos maltratos no les produjeran la muerte. Todo sufrimiento a causa del Evangelio suponía para el creyente un acercamiento hacia la unión con Dios. Así, fijaros bien, narra la experiencia del autor de la primera carta de San Pedro. Dice: queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino que tenéis que hacer es alegraros en la medida que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegraréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa en vosotros. Debemos también señalar otra importante consecuencia de las persecuciones. Estas se hacían difícil de representar artísticamente a Jesús. ¿Qué hacían los cristianos entonces? Pues optaron por hacerlo de modo simbólico que solamente ellos conocían. Por medio de un sencillo pez dibujado de dos trazos curvos, resulta que la palabra pez en griego es ixu, de tal forma que sus letras son I, Jesús, X, Cristo, Zeu, de Dios, I, de Higios, Hijo, y la M, Soter, Salvador, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Era una clave y la tenían puesta muchas veces en las puertas de sus casas, como un símbolo de que ellos eran cristianos. Esta era una forma de mostrar la fe con poco riesgo, si no serían descubiertos. Sin embargo, en los espacios privados de los cristianos, en sus casas, en las catacumbas, fijaos, a Jesús se le representaba como el buen pastor, llevando su cordero sobre los hombros. Esta imagen también tiene una clara referencia martirial, como lo muestra el propio Jesús. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Toda la parte de atrás de la basílica de los altares dedicados a los mártires de esta época en la basílica, pues están San Lorenzo y San Esteban, San Vicente, San Jorge, San Justo y Pastor, San Fabián y San Damián. Son pinturas de Urbina, Coello y Carvajal. Sabéis que en la basílica hay como 50 altares, un poquito menos, porque al terminar tercia, pues bajábamos, los sacerdotes bajaban a celebrar la misa a la basílica y no había misa concelebrada. Entonces cada uno decía misa en un altar con un monaguillo. Ahora ya eso después del concilio pues desapareció y se dice la misa concelebrada. Pero era curioso eso porque hay tantos altares. ¿Para qué tantos altares en la basílica? Pues muy sencillo, porque tenían que celebrar la misa cada sacerdote y lo hacían primero se rezaba laudes, después prima y tercia. Después se celebraba la misa y luego se seguía más adelante sexta y nona. En estas pinturas de la basílica, pues merece una especial mención San Lorenzo, diácono y mártir español. Sabéis que tiene un cuadro en el centro del altar mayor como titular de la basílica, el monasterio y el pueblo de San Lorenzo.
Es curioso porque San Lorenzo, que no era sacerdote, era diácono del Papa de San Sixto. Sabéis que a Sixto le llevaban a las fieras y le dice el diácono: "Oye, nunca has ido al sacrificio, la misa, ahora eran las fieras, sin tu diácono". Y entonces las autoridades le dicen: "No, a ti te reservamos". ¿Por qué? Porque Lorenzo era diácono que administraba los bienes de la iglesia. Entonces le exigen: "Tráenos todos los bienes de la iglesia". ¿Y qué hizo Lorenzo? Como era el que atendía a los pobres de Roma, le llevó a los pobres de Roma, dice: "Estos son los tesoros de la iglesia". Y lo metieron en una parrilla terrible, el sufrimiento de San Lorenzo, el martirio de él, asarlo vivo, asarlo vivo. Cuenta la tradición, la leyenda, que dijo: "Ya estoy asado por una parte, podéis dar la vuelta por la otra parte". Bueno, también hay otro cuadro de San Lorenzo. Bueno, en el monasterio hay muchos cuadros de San Lorenzo en todos los sitios, pero hay uno también en la basílica donde están todos estos mártires. Están en el altar junto al Cristo de Cellini, en la capilla, donde dentro están los cuatro doctores de la Iglesia occidental y de la Iglesia oriental. Son cuadros de Claudio Coello preciosos. Hay uno de San Agustín y San Jerónimo que decimos que es profético, porque está San Jerónimo, que estuvo en un monasterio 300 años, y al lado está San Agustín como con el monasterio en la mano. O sea que era profético, porque cuando escribe esto, Claudio Coello fue en tiempos de Carlos II, o sea, es el último de los Austrias. Y después vinimos los agustinos, por eso dice que es profético. Bien, ahí están todos esos mártires. Ahora vamos a hablar pues ya de los cuadros y los altares de las vírgenes. ¿Cómo vivían la virginidad y el ascetismo en las primeras comunidades? Basándose en la espiritualidad del martirio, en la iglesia surgió otro camino en que el creyente consagraba toda su vida en cuerpo y alma a Jesús en modo de martirio no cruento. Se trata de la virginidad. Esta estaba muy mal vista en el mundo judío y apenas era practicada en la sociedad grecorromana. Había algunas vírgenes llamadas vestales, pero eran mínimas comparado con el mundo grecorromano. En estos ámbitos, el que una mujer permaneciera virgen era considerado como una desgracia, pero no era así en el seno de la iglesia. De hecho, pronto resultó ser un impactante testimonio de la veracidad de la fe cristiana. Y surgen así muchas personas que se decidan libremente a permanecer vírgenes y toda su vida lo hacen por amor a Jesús, su único esposo. Sabemos que al final del siglo I florecían en la iglesia las vírgenes y los continentes o ascetas, que es como se llamaban a los varones célibes. Para San Pablo, el gran valor de la virginidad radica en que permite a la persona dedicarse por entero a Dios, al quedar libre de responsabilidades familiares y conyugales. Fijaros como dice Pablo en la carta a los Corintios: "Ya os quisiera libres de preocupaciones". El no casado no se preocupa de las cosas sí se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y por tanto está dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto por vuestro propio provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asuido con el Señor sin división. Pero si alguno teme faltar a la convivencia respecto de su novia, por estar en la flor de la vida y le conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca, cásese. Pero el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su novia y hará bien. Por tanto, el que se casa con su novia obra bien,
y el que no se casa, obra mejor. ¿Qué influencias? ¿De dónde viene esto de la adopción de la virginidad? Probablemente las comunidades de seños, era como una especie de secta, ejercieron cierta influencia en el surgimiento del ideal de la virginidad dentro de la iglesia. De hecho, los esenios constituían por sí como una especie de secta judía que se hallaba presente en las afueras de las ciudades en las que había una presencia fuerte judía. Es muy conocida la comunidad del Qumrán, a orillas del Muerto. Los que han ido a Tierra Santa recuerdan ese gran monasterio del Qumrán, donde encontraron los manuscritos y que son bases para la certificación de muchas de las Sagradas Escrituras. Fijaros, a diferencia del judaísmo oficial, entre los esenios había personas que se consagraban totalmente a Dios, dedicando su vida a la oración y a las prácticas ascéticas. Por otra parte, muchas veces vestían con una vestidura especial y en menor medida quizás también, esto los esenios, pero también pudo influir el ideal cristiano de la virginidad algunos movimientos filosóficos grecorromanos de corte dualista. Esto me trae a mí la memoria del platonismo, que despreciando lo material frente a lo espiritual, animaban a no casarse para evitar propagar la materia. En todo caso, los grandes referentes son San Pablo, 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad? Y sobre todo Jesús. Los dos se mantuvieron vírgenes. Y con el paso del tiempo, a medida que se fue desarrollando la espiritualidad mariana, la Virgen María pasó a ser otro importante modelo. En cierto modo, el desarrollo teológico hacía el dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María. Esto fue en el Concilio de Letrán, el año 649, y se produjo en sintonía con el desarrollo espiritual de la virginidad como forma de vida dentro de la iglesia. Ya había monasterios de mujeres en tiempo de San Agustín, y lo mismo después que con San Benito y San Jerónimo. ¿Qué caracterizaba a las vírgenes y a los ascetas? Mirad, como es lógico, los cristianos no solo vieron en la virginidad una especial consagración a Dios, además descubrieron que era un ámbito muy propicio para dedicarse a la vida contemplativa y para ejercer la caridad. Así, en poco tiempo, las vírgenes y los ascetas pasaron a ser un referente espiritual muy importante en las comunidades cristianas. Si bien aún no había para ellos rituales de consagración, estos manuales surgen en el siglo IV, ya en tiempos de San Agustín, el San Jerónimo, pasaron a constituir una institución eclesial con un lugar específico en las celebraciones litúrgicas. Todo ello empujó a los obispos, San Agustín en concreto, a escribir tratados de virginidad. ¿Qué características solían tener estos que optaban por la virginidad? Primero, tomaban esta forma de vida a perpetuidad. Eran la mayoría mujeres. Estas residían en casa de su familia, pues estaba mal visto en esa época que una mujer viviera sola. Estas mujeres virgen, no renunciaban a sus bienes, aunque hacían uso de ello con una gran generosidad. Otro detalle, vivían modestamente y pronto comenzaron a llevar velo, como símbolo de estar casadas con Cristo. Participaban en los actos comunitarios de las diócesis y hacían prácticas ascéticas. Realizaban algunos servicios para la comunidad, como era cuidar enfermos, hospedar a los visitantes. Como ven, pues es parte de lo que se hace en muchas de las religiosas. Ahora, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Hubo comunidades de vírgenes antes del nacimiento del monacato? Pues
Es posible. Se trataría de vírgenes que en lugar de vivir con su familia, lo hacían en casa de otra virgen, o quizás digo en casa de una viuda, capaz de mantener económicamente a la comunidad y siempre con la autoridad espiritual necesaria para gobernarla. Este habría sido un paso intermedio entre las vírgenes consagrados y el monacato femenino, que ya se instauró mucho con San Agustín y San Jerónimo. Pero no se han encontrado indicios de que hayan existido estas comunidades antes que el monacato. Por último, es necesario destacar el gran número de vírgenes que murieron mártires en las persecuciones. Estas heroicas mujeres, que fijaros, en muchos casos eran adolescentes, mostraron un valor y una entereza sobrenaturales. Ahí está Santa Cecilia en el año 230, que es patrona de los músicos y de los poetas, incluso de los ciegos. Santa Lucía de Siracusa, año 283-304, patrona de los ciegos y abogada de problemas oculares. Santa Inés de Roma, patrona de adolescentes. En esos tiempos de gran peligro fueron un modelo de fidelidad para todos los cristianos. Mirad, la basílica, si en la parte de Cristo de Cellini, en esos altares, por fuera, están los mártires de esta época, en la parte del patrocinio, dentro, están también pues bastantes altares dedicados precisamente a todas estas mártires. Hay de Santa Cecilia, de Santa Lucía, de Santa Inés, de Santa Engracia, Santa Catalina, Santa Bárbara de las tormentas, Santa Catalina, que era patrona de filósofos, que argumentaba sin tener tantos conocimientos con los sabios de Grecia. Son cuadros de Urbina Carvajal y de Claudio Coello, preciosos. Merece la pena visitarlos. Dentro del altar del patrocinio donde están esas vírgenes, a derecha y a izquierda donde está el Santísimo, el Cristo de la Buena Muerte. Junto al Cristo de la Buena Muerte están Santa Mónica y la del San Jerónimo. Y en la otra parte, en la parte del Sagrario, pues están ya Santa Clara y la hermana de San Benito. Son ya, pero son del tiempo del monacato. Pero alrededor del altar y incluso en la parte de fuera están todos los altares de estas vírgenes, que ya digo, son adolescentes. Y la historia de estas vírgenes es impresionante, de cada una de ellas. ¿Eh? Ahora, vamos a dar paso a otro tema, un poquito más corto, que es el clero. El pueblo fiel siempre ha visto en el clero una importante referencia de santidad desde los orígenes del cristianismo. Los obispos, ayudados por los presbíteros y diáconos, son los pastores de sus diócesis. Sus principales labores son las de cuidar espiritualmente de su comunidad y dirigirla y gobernarla en nombre de Cristo. Por ello, la Iglesia ha insistido siempre en que el clero debe destacar por su virtud y santidad de vida. A veces no es así. Veamos lo que dice al respecto la primera carta de Timoteo, en la Biblia. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de disputas, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno, fíjate esto que es interesante acá de Timoteo, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, no sea que sea llevado por la soberbia y caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama,
entre los de fuera, para que no caigan en descrédito y en las redes del diablo. Y sigue en esta primera carta de Timoteo, capítulo 3. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino en concreto, ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres de estos igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y una gran entereza en la fe de Cristo Jesús. Este es el consejo que da Pablo a Timoteo, para los obispos que iban ordenando y para los diáconos. Muchos fueron los obispos y presbíteros y diáconos que murieron mártires en las persecuciones, dando un heroico testimonio de fe. Asimismo, a medida que el valor de la virginidad fue tomando fuerza en el seno de la Iglesia, cada vez fueron más los clérigos que optaron por el celibato, es decir, por mantenerse solteros con el fin de entregarse por entero a Dios y a su ministerio pastoral, siguiendo el parecer de San Pablo a este respecto, que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar un poquito brevemente ya. Y luego hablamos de este tema, si les interesa. Orígenes y evolución del celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal, quiero decirles esto, no es imposición ni desprecio al matrimonio. Dos aspectos. No está impuesto ni es desprecio al matrimonio. El celibato sacerdotal es una de las disciplinas más distintivas y debatidas dentro de la Iglesia Católica. Aunque muchos lo consideran una práctica inmemorial, su imposición como norma obligatoria es relativamente reciente en términos históricos. En los primeros siglos del cristianismo no existía una prohibición formal contra el matrimonio de los clérigos. De hecho, varios apóstoles, como San Pedro, eran hombres casados. En las comunidades cristianas primitivas, muchos sacerdotes y obispos tenían familias. Fue a partir del siglo IV cuando comenzaron a surgir recomendaciones en favor de la continencia clerical. Pero fijaros bien, no fue sino hasta el concilio de Letrán, del segundo concilio de Letrán, en 1139, o sea, siglo XII, que el celibato se estableció como ley universal para los sacerdotes de la Iglesia latina. Esta evolución histórica demuestra que el celibato no es dogma, sino una disciplina eclesiástica sujeta a cambios según las necesidades de la Iglesia. Las iglesias ya orientales católicas, en comunión con Roma, mantienen hasta hoy la tradición de ordenar hombres casados, aunque los obispos, eso sí, deben ser célibes. Este contraste entre Oriente y Occidente ha llevado a muchos teólogos y fieles a cuestionar si la Iglesia latina debería considerar su postura, especialmente en un contexto global, donde la escasez de vocaciones sacerdotales se ha vuelto un problema crítico. El Papa Francisco abordó el tema con una perspectiva pastoral, reconociendo que aunque valora el celibato como un don para la Iglesia, no descarta la posibilidad de adaptaciones en situaciones especiales. Su enfoque ha generado esperanza en algunos sectores, mientras que en otros ha provocado resistencia, especialmente en los tradicionalistas que ven en el celibato un pilar irrenunciable de la identidad sacerdotal.
esta reflexión sencilla sobre la teoría, la historia del celibato, con esto no quiero contradecir controversias actuales, las posibles reformas que podrían surgir en el futuro. Bien, ya no, eso ya cada uno podríamos hablar de este tema, a ver qué piensan, ¿verdad? Y ahora en la discusión podemos hablar de ello. Tengo aquí un tema. Quisiera concluir diciendo, como empecé, el celibato no es desprecio del matrimonio. Ambas vocaciones vienen de Dios y son profundamente estimadas por la Iglesia, y los dos son caminos de amor y servicio. Recuerden que San Pablo, la carta a los Corintios dice, en los Efesios, dice que el amor entre el marido y la mujer es el amor que tiene Cristo a la Iglesia. Y que es un sacramento, un misterio muy grande, el amor entre el hombre y la mujer. Y yo lo refiero a Cristo de la Iglesia. O sea, que aunque él hablaba de que, por su propia experiencia, del celibato en cuanto que le permitió estar libre para servir a la Iglesia, ¿verdad? Y Cristo lo mismo, no despreciaba el matrimonio, aunque consideraba para el servicio de la Iglesia pues, estar más disponibles los célibes que los casados. Bueno, podríamos hablar más de este tema, pero en principio, ¿por qué el celibato? La Iglesia siempre ha tenido el celibato en muy alta estima, ya que Jesucristo fue célibe. Es el modelo de perfección humana. Hay quienes objetan pensando que nosotros no podemos imitarlo. Se equivocan. La verdad es que Jesucristo, siendo Dios, asumió verdaderamente la naturaleza humana, siendo igual que nosotros en todo menos el pecado. Él nos da la gracia para vivir siendo hombres su amor sobrenatural. Por eso recomienda el celibato como entrega radical del reino de los cielos. A ver, venga.